Recién terminado los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, la FIA ha anunciado, la Fórmula 1 ha anunciado el resultado de las votaciones de su comisión, donde se reúnen todos los equipos, la FIA y la FOM como propietaria de los derechos, para decidir el futuro de la Fórmula 1. Ha sido una reunión extraordinaria este 28 de julio de 2023, donde han hablado de varios puntos. Entonces, para resumir, Jorge Iglesias, ¿qué se ha acordado o qué se ha llevado hacia adelante en esta reunión de la comisión de la Fórmula 1? En primer lugar, se estaba hablando de algún tipo de medidas para igualar motores. Lo que se va a hacer es un reajuste del rendimiento de los motores para, a partir del año 2023, que todos se igualen un poquito. Era algo que estaba en marcha. Yo creo, sin embargo, Tom, que la mayor noticia es que no se prohibirán las mantas térmicas para el año 2024. Era algo que estaba encima de la mesa. Pirelli estaba desarrollando neumáticos que pudieran funcionar sin las mantas térmicas, pero al final, paso atrás de todas las partes parece, y al menos en el año que viene seguiremos teniendo calentadores de neumáticos en Fórmula 1. A ver, por partes, de estos dos primeros puntos, aunque luego hay más que hablar. Renault pedía que se igualara ese déficit que tienen entre 20 y 33 caballos, no se sabe exactamente cuánto, ellos dicen que entre 20 y 33. No será así, no hay igualdad máxima, pero sí que se va a abrir un poco el grifo con Renault, y yo me imagino con el resto también, para poder llegar a los puntos máximos del que ellos consideren que es la referente, que supongo que es el motor de Red Bull. Entonces, ese tema solucionado. Pero lo que dices de las mantas calentadoras es súper interesante, que la gente dirá, ¿y a mí qué me importan las mantas calentadoras? Cuidado, en categorías como la IndyCar, en categorías como la Fórmula 2, desde este año, con excepción de las 24 horas de Le Mans, en el Mundial de Resistencia en el WEC, parte de la magia es que no haya mantas calentadoras, que los pilotos, en lugar de salir con unos neumáticos a 60-70 kilómetros por de 60-70 grados centígrados, que salgan con unos neumáticos a temperatura ambiente. Como la leche del café que te ves en el bar, a temperatura ambiente, oiga, póngamela como está. Entonces, eso hace que la primera vuelta, seguramente, o quizá las 2 o 3 primeras vueltas, Jorge, sean de sufrir, de contravolantear, de ir hiperlento. Lo cual, en una Fórmula 1 tan estratégica, no tanto adelantamientos en pista, sino estratégica, te da la vida. Porque si yo paro antes y tengo mis neumáticos en temperatura, por más que tú salgas muy por delante, vas a sufrir mucho, nos vamos a encontrar y va a haber muchas opciones de adelantamiento. Parte importante de la magia de la IndyCar pasa porque no haya mantas calentadoras. Sí, es cierto que aquí, por ejemplo, tienes más potencia que en un IndyCar, vas a velocidades mucho más altas y puedes decir que a lo mejor es un pequeño riesgo para los pilotos el salir con unos neumáticos que están… Que es lo que alegan en el WEC, por ejemplo, que no les gusta por eso. Exacto, y que tardan tanto en calentarse. De hecho, hemos visto, por ejemplo, en el WEC, Tomás, que con la salvedad de Ferrari todo el mundo quería decir quitamos mantas térmicas, llegó Ferrari y dijo, chavales, esto no se va a hacer, y en Le Mans tuvimos mantas térmicas en el WEC. Es cierto también una cosa que está pasando por debajo del radar. Si vosotros os fijáis en las directrices que da Pirelli y las directrices que da la FIA al principio de cada gran premio, de unos años a ahora han bajado mucho las temperaturas de las mantas térmicas y los periodos en los que pueden utilizarlas. Es decir, seguimos teniendo mantas térmicas, pero ya no subimos los neumáticos a 100 grados durante 4 horas como hacíamos hace 5 o 6 años. Ahora me parece que son 60 grados 2 horas o una cosa así. Es decir, salen calentitos, pero 60 grados en un par de vueltas haciendo contravolantes. Sí, 70 son, pero a la postre es lo mismo. O sea, son temperaturas que tampoco te meten el neumático en la ventana de operación. O claro, sí que te meten el neumático en ventana de operación porque, ahí chapó Pirelli, cada vez gomas que son capaces de funcionar en una ventana más amplia de temperatura o que no necesitan, como antes, llevar el neumático a 120 grados para que agarre. Un neumático con 60 o 70, 80 grados ya está en la ventana óptima. Entonces, más cosas que ha acordado la Comisión de la Fórmula 1 sobre regulaciones financieras que tanto se ha hablado últimamente y del coche 2026. Dicen que están trabajando en ello, pero no han dicho absolutamente nada más. Y dos cosas muy interesantes. Los test de pretemporada de 2024 ratifica la Comisión de la Fórmula 1 la norma que dice que no pueden suceder en Europa, lo cual es no solo una broma, sino que empieza a coquetear, parece mentira que vaya a decir esto, pero con racismo. Con racismo geográfico. ¿Por qué va a haber una norma que diga que no se pueden tener test en Europa cuando, obviamente, las mejores condiciones están en Europa por logística, por temperatura y por circuitos? Bueno, ¿y dónde están basados los 10 equipos de la Fórmula 1?
En Europa, todos y cada uno de ellos. Es que por claro. eso, o sea, por eso siempre se había hecho en Europa. Pero bueno, no importa. Van a ser en Bahrein la semana del 21 al 23 de febrero. Recordemos que la Fórmula 1 arranca el 29 de febrero el año que viene con el viernes de... el jueves 29 de febrero del año que viene arrancan los libres porque la carrera será el sábado. Entonces, del 21 al 23 es de miércoles a viernes. Eso te iba a decir, son buenas noticias al menos porque no es fin de semana. Tendremos los test miércoles, jueves y viernes del 21 al 23 y luego ya se quedarán allí para iniciar la temporada en Bahrein la semana siguiente. Entonces, el último punto acordado por la Comisión de la Fórmula 1 es, después del esperpento, aunque divertidísimo, que se vivió en el Gran Premio de Australia con las banderas rojas y las resalidas, quieren proponer, esto no está determinado todavía, pero quieren proponer que se marque cierto límite para que ya no se pueda resalir desde parado. Que si hay una bandera roja, se dé una salida lanzada, para evitar eso, que vayan muy a lo loco. Entonces, ¿qué sería, Jorge? Que a falta de no puedes poner un número de vueltas, porque las vueltas cambian según el Gran Premio y cuánto dura el circuito, pero que pasado el 90% de la carrera, no puede haber salida desde parado. Básicamente yo creo que estos son los ecos de lo que ocurrió en el Gran Premio de Australia, en el que tuvimos un sprint de una vuelta y media. Entonces, dicen, oye, quedan 2 vueltas, quedan 3 vueltas, queda ese último porcentaje exactamente. No hagamos salida en parado porque amarilla llama a amarilla. O sea, claro. Es que sabes que va a haber otro accidente. Pero a mí me parece demasiado paternalista, que es por miedo a que los pilotos sean agresivos. Oiga, probablemente la mejor carrera del año haya sido Australia solo por esas banderas rojas. Yo creo que ahí está el espectáculo. ¿Cómo vas a privar que los mejores pilotos del mundo salgan en parado por miedo a que se choquen? A ver, es Fórmula 1, ¿eh? ¿Cómo nos vas a privar de eso? Una salida lanzada no tiene ningún tipo de magia. No mola nada. Nunca ocurre nada en una salida lanzada. Hay una cosa, ¿no? Que es que la cabra tira al monte. Pues ya está, la cabra tira al monte. Y son pilotos y saben que se lo pueden jugar todo a 1 o 2 vueltas, entonces van a atacar mucho. No sé si ahí puede haber alguna cuestión de temperatura de los neumáticos también. No debería, porque volvemos otra vez que tenemos mantas térmicas y vuelves a hacer una vuelta de formación de la misma manera que la haces para la salida de la carrera. Simplemente yo creo que es para evitarse ese caos extra y generar ese nerviosismo extra de que tienes una salida a 1 vuelta o 2 vueltas del final. Y sobre todo también para que toda esa circunstancia evite el esperpento de este año en Australia de que anulamos la vuelta, contabilizamos los tiempos del anterior y entonces resulta que no contabiliza. O sea, a efectos prácticos, no existe la vuelta anterior en el récord de carrera, pero aún así sí que metemos una penalización a Carlos por una vuelta que no ha existido. En fin, este tipo de cosas.